Bueno, este tema está buenísimo. ¿Qué les voy a decir? No, vamos a ver un review donde nos habla básicamente de cómo ayudan las imágenes multimodales en el edema macular diabético. Es un artículo que hizo la doctora Acon y el doctor Lite. El doctor Lite ya es bastante ya amigo nuestro más o menos, es un médico muy reconocido de Costa Rica que se dedica a hacer retina y viene mucho a Argentina. Y lo que yo fui haciendo del review, fui como tomando diferentes conceptos que me parecía que eran interesantes para que charlemos. Eh, Más allá de ver los biomarcadores, que ahora los vamos a desarrollar, creo que hay algunos conceptos que pueden estar buenos para que lo charlemos hoy. Hasta hace un tiempo la angiografía fluoresceínica y la retinografía color eran el gold estándar para el manejo o para detectar el edema macular diabético y a partir de ahí ver qué tratamiento hacíamos. Hoy la realidad es que el gold estándar es el OCT. Al menos en el momento en que se diseñó el artículo, el gold estándar era el OCT. A pesar, dice el artículo, que hay moderada correlación entre grosor y funcionalidad, que esto sí lo vemos mucho y muchas veces el paciente ustedes van a ver que tiene un edema bastante importante y tiene buena visión porque la elipsoide está sana, y hay pacientes que tienen un grosor casi normal, digamos, pero al tener la línea elipsoide alterada, por supuesto la funcionalidad disminuye. Hay ciertos biomarcadores que se van a tocar en el artículo, que los vamos a empezar a desarrollar, como la presencia de la membrana epirretinal, adhesión vitromacular, la desorganización de las capas internas de la retina, el espesor del grosor retinal, vamos a ver si es importante o no es importante, la integridad o no de la línea elipsoide, la presencia de líquido subretinal, si el líquido subretinal está presente o no, qué tipo de droga funciona mejor según esto o no, y hay ciertas tecnologías emergentes para el estudio del edema macular diabético, como pueden ser la autofluorescencia, el OCTA, y estos tres diagnósticos, que voy a contar lo que vi en el artículo, pero la verdad es que no tengo experiencia con esto. Uno es la densidad óptica, la medición de la densidad óptica del pigmento macular, la oftalmoscopía fluorescente en tiempo real y la óptica adaptativa. Óptica adaptativa, leí algunos artículos, pero los otros dos métodos diagnósticos, la realidad es que no estoy familiarizada. Por suerte está Charlie, que también hace imágenes, así que por ahí puede ayudarme un poco con todas estas cosas medias raras. El SLO o láser de oftalmoscopía de escaneo confocal, básicamente lo que es un láser de luz que se utiliza para hacer este estudio, es monocromático. Dependiendo del láser del aparato, podemos tomar diferentes tipos de imágenes. Podemos tomar la imagen multicolor, podemos tomar imágenes azules, verdes, infrarrojos, dependiendo de la reflectancia. Hay algunos aparatos que tienen SLO, hay algunos aparatos que se manejan con cámara, como por ejemplo Topcon tiene cámara y todo lo que es Spectralis, por ejemplo, es SLO. ¿Qué es importante saber de esto? Que las diferentes reflectancias presentan diferentes profundidades. Uno cuando va a analizar, por ejemplo, las imágenes de cuando uno hace una autofluorescencia o una imagen infrarrojo, uno puede ver estas imágenes libre de verde, libre de rojo, libre de azul, puede específicamente ver todas estas imágenes según lo que quiere evaluar o según la profundidad donde quiere llegar, ¿no? Con el láser, con la imagen infrarrojo, nos sirve sobre todo para ver patologías de coroides y epitelio pigmentario. Cuando utilizamos el láser verde, vemos capas intrarretinales, sobre todo vasos sanguíneos y en el caso de un diabético los exudados. Y con el láser azul, lo que vemos son las capas más superficiales. Cuando el paciente tiene una MER, ustedes van a ver la imagen con mayor claridad cuando tenemos la autofluorescencia con láser azul. ¿Qué es importante del SLO? Que está buenísimo, el paciente ya sea que tenga pupila pequeña, pupila mediana, la pupila que tenga, ustedes van a poder hacer la imagen, y las opacidades de medios, no tenés problema con un SLO, a diferencia de una cámara, que cuando vos tenés cámara, si el paciente tiene una catarata marcada, te cuesta hacer la imagen y la calidad de la imagen no está buena. Esta tecnología permite hacer imágenes multimodales, podés hacer fluoresceína, podés hacer ICG, podés hacer las dos cosas a la vez. Yo en muchos pacientes lo que hago es, en una misma jeringa cargo fluoresceína e ICG y le paso todo junto. Entonces, esto está bueno, podés hacer autofluorescencias, podés hacer imágenes de campo amplio, ultra campo amplio, dependiendo de las lupas que tengas.
Con respecto a la angiografía fluoresceínica, ¿cuál es la utilidad, según el review este? Para dos cosas. Para las guías de tratamiento para hacer una fotocoagulación y para evaluar la perfusión macular. Esto va de la mano con los PPP de la academia. Los PPP de la academia del 2019 dicen lo mismo, que uno debería solicitar una RFG cuando necesita hacer un tratamiento o cuando necesita evaluar la perfusión macular en un paciente, por ejemplo, que está tratado con antiangiogénicos, que uno lo trata, y el paciente no mejora, entonces decís, bueno, ok, le voy a pedir una RFG para ver si tiene la mácula isquémica y, por supuesto, si hace falta hacer o no la panfoto periférica. ¿Cuál es la desventaja? Que no podemos medir el edema macular diabético, no se puede cuantificar, no podemos distinguir específicamente los plexos, el tema del contraste endovenoso y las complicaciones que puede acarrear. Esto es lo que dice el review. A mí me encantan las angiografías fluoresceínicas, yo las hago, yo le paso el contraste. Para mí es algo que no genera, toco madera, que nunca tuve ninguna complicación. Con esta tecnología, si tenés la ventaja de tener tecnología de SLO, le pasás muy poquito contraste. Con 2 mililitros que le pases ya se ve perfecto, salvo que el paciente tenga, no sé, una córnea hecha pelota o lo que sea, en general con muy poquito contraste anda bien, ya sea que el paciente sea monorreno o lo que sea, la verdad es que no tenés problemas. Las ventajas de la angiografía fluoresceínica en la diabetes: podés tomar imágenes ultracampo amplio y de esa manera evaluar la correlación entre la isquemia periférica y el desarrollo del edema macular. Que eso es un tema que se puede llegar a discutir, si tiene que ver o no tiene que ver la isquemia periférica con el desarrollo del edema macular. También el artículo dice que realizar intravitreos y fotocoagulación localizada disminuye el edema macular, yo lo pongo entre signo de pregunta. También nombra que el ranibizumab, nombra uno de los estudios donde básicamente dice que el ranibizumab asociado a la fotocoagulación focal genera menos recurrencia del edema macular que la triamcinolona con el láser focal. Lo siento, Seba, sé que amás la triamcinolona, la evidencia va en contra tuyo. Actualmente, uno de los autores dice que la isquemia periférica no necesariamente está asociada al desarrollo del edema macular diabético. Y acá vamos a encontrar un montón de teorías. Hay teorías que dicen sí, es necesaria hacer la panfotocoagulación cuando el paciente tiene isquemia periférica, porque eso disminuye la cantidad de inyecciones intravítreas por el edema macular. Y hay teorías que dicen, no, la isquemia periférica no tiene nada que ver, así que lo trato solamente con antiangiogénicos. Eso después lo podremos debatir o no. El tema de la autofluorescencia y la medición de la densidad óptica del epitelio macular, que se llama MPOT, no sé cómo se pronuncia, pero ese es el método diagnóstico. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que el fondo de ojos contiene fluoróforos que al emitir cierta luz emite fluorescencia, como por ejemplo en el drusen del nervio óptico y el amartoma astrocítico, que de por sí estas dos características, estas dos patologías o signos que encontramos en el fondo de ojo, de por sí hiperautofluorescen. El principal fluoróforo a nivel de la mácula sobre todo es la lipofucsina. ¿Qué vamos a encontrar con respecto a la autofluorescencia en el edema macular? En general vamos a encontrar un patrón hiperautofluorescente, que esto está a nivel paramacular. La zona central siempre es hipoautofluorescente con una hiperautofluorescencia periférica. Y ahora vamos a ver cómo lo pueden ver acá en la imagen. ¿Ven? Que hay como unos pétalos, que esa es la hiperautofluorescencia y en el centro está la hipoautofluorescencia. Cuando el paciente tiene cataratas, siempre la autofluorescencia verde se ve mejor que con el filtro azul. En el edema macular hay menor densidad a nivel del pigmento macular debido al estrés oxidativo, y esto está un poco asociado a esa hipoautofluorescencia que uno ve. ¿Y por qué vemos esa hiperautofluorescencia al costadito? Porque lo que se dice es que como que el edema desplaza el epitelio pigmentario, al desplazar el epitelio pigmentario se acumula la lipofucsina, entonces la vemos como hiperautofluorescente. ¿Sí? Esto es lo que dice el review. Con respecto al OCT, ¿cuáles son las ventajas? Por supuesto, se puede cuantificar el edema, se puede cuantificar si el paciente mejoró o no mejoró, porque le podemos hacer un follow-up al seguimiento del tratamiento antiangiogénicos. Las imágenes son imágenes de alta resolución de la anatomía macular. Vuelve a hacer referencia a que no hay correlación entre el espesor macular y la agudeza visual. Eso en muchos artículos ya se está viendo. Y hay diferentes patrones que podemos encontrar en el OCT,
en un edema macular diabético. Podemos encontrar un engrosamiento retinal difuso, podemos encontrar el típico edema macular cistoide, podemos encontrar tracción de la hialoides posterior, podemos encontrar desprendimientos de retina serosos, podemos encontrar DR traccionales, podemos encontrar diferentes síndromes de interfase. Estas son las imágenes del paper, donde podemos ver en la imagen de la izquierda, donde tenemos una membrana epirretinal que está bastante adherida. Yo creo que lo importante siempre es ver si la membrana epirretinal está traccionando o no está traccionando. Eso también nos va a cambiar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Si la tracción es de tipo anteroposterior o es horizontal. Hay varias cosas que se pueden evaluar. Y en la imagen de la derecha vemos el desprendimiento del neuroepitelio y vemos estas imágenes quísticas bien marcadas intrarretinales, estos quistes gigantes. Hay diferentes biomarcadores, y creo que esta es la parte más importante por ahí del paper. Hay diferentes biomarcadores, y estos biomarcadores, ¿para qué me ayudan? Me ayudan para ver si el paciente va a responder mejor a un tratamiento o a otro tratamiento. A ver, si el paciente presenta líquido subretinal, ausencia de puntos hiperreflectivos y la línea elipsoide está sana, según el review este paciente respondería mejor a la dexametasona, a los corticoides. ¿Sí? Por supuesto que la integridad de la línea elipsoide me parece que sirve para todo tipo de tratamiento. Si la tenemos mal, ninguno va a mejorar en cuanto a la respuesta visual. Y después sabemos que si el paciente tiene un síndrome de interfase asociado, tiene peor respuesta a los antiangiogénicos. Dentro de los síndromes de interfase, la MER es la que genera peor respuesta a los antiangiogénicos. Y otro de los biomarcadores importantes en el edema macular diabético es la desorganización de las capas internas de la retina. Acá tenemos dos imágenes. La imagen de abajo podemos ver donde ven la flechita azul, que en esa zona no hay básicamente línea o banda elipsoide. Ustedes ven que acá se ve perfecto cómo viene la línea de elipsoides, y acá desaparece completamente. Tiene un edema bastante marcado, un edema quístico bastante marcado. Y en la imagen de la derecha podemos ver la diferencia que hay básicamente entre las dos hemirretina. Donde nos está marcando la flechita, vemos que hay una desorganización bastante severa de las capas internas de la retina. Más allá de que tiene un síndrome de interfase y tiene un pequeño desprendimiento del neuroepitelio, lo que muestra la foto es la desorganización de las capas retina. Y acá hice un poco lo que hace Emma, porque no quiero ser menos que Emma, que busca otros artículos. Entonces, la idea era mostrarles básicamente cómo hacemos para ver la desorganización de las capas internas o cómo hacemos para evaluarlo o no. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que básicamente buscar el milímetro central, y a partir de ahí tenemos que evaluar estas tres interfaces. Las interfaces que hay entre la capa de células ganglionares y la nuclear interna, la interfase entre la nuclear interna y la plexiforme externa, y la plexiforme externa y la nuclear externa. Uno debe evaluar estas tres interfaces. Por supuesto que a mayor desfiguración de estas interfaces, mayor severidad. Tenemos, el drill puede estar presente o ausente, y puede tener un drill severo o un drill moderado. Con respecto al OCTA, yo tengo como una especie de amor-odio, pero bueno, vamos a decir lo que dice el review. ¿Para qué nos sirve el OCTA? Nos sirve básicamente para ver flujo de los eritrocitos, para ver movimiento eritrocitario. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que nos permite ver los plexos. Limitaciones, tiene algunas limitaciones, por supuesto. Una de las limitaciones es el campo limitado. Todas estas limitaciones, la tecnología a medida que va avanzando, como que cada vez se están tratando de subsanar más, ¿no? El tema del campo limitado es una de las limitaciones, si bien hoy ya se pueden hacer mosaicos y se pueden hacer composite, que cada vez abarcan más campo, todavía no llegamos a ver la periferia como, por ejemplo, una RFG. El tema de los artefactos no es un tema menor. Hay muchos artefactos que pueden llegar a confundir, que si uno ya no tiene el ojo bien acostumbrado, puede llegar a confundir alguna imagen y pensar que en realidad tiene una isquemia, cuando en realidad es simplemente un parpadeo. Entonces hay que saber analizar muy bien estas imágenes. Imposibilidad de mostrar la filtración, decía el review. Yo creo que eso
está más que claro, y que me muestre esto como una limitación es porque realmente trata de comparar el OCTA con la RFG cuando me parece que hay que desmitificar el tema de que el OCTA reemplaza la RFG, no es así, son diferentes estudios complementarios, sirven para diferentes cosas, uno no reemplaza al otro, se complementan. Entonces, el OCTA es la RFG sin contraste. No, señor, no es una RFG sin contraste, es otro estudio complementario que evalúa otra cosa, que se ven otras cosas. Entonces, por supuesto, con el OCTA no vamos a buscar filtración. Y el tema de la necesidad de la segmentación, que a veces no es tan sencilla de realizarla, por eso se aconseja el uso volumétrico cuando vamos a hacer, cuando vamos a interpretar un OCTA. ¿Qué pasa con el uso volumétrico? No todas las tecnologías o no todos los aparatos tienen el uso volumétrico. Entonces, si vos no podés evaluar específicamente el flujo en una zona, es muy difícil de evaluar. Esta es la imagen que estaba dentro del review. ¿Qué características podemos encontrar o qué biomarcadores a nivel de los CTA podemos encontrar? Un agrandamiento de la zona vascular foveal. No todo agrandamiento de la zona vascular foveal necesariamente te dice que el paciente tiene una isquemia macular, eso es un dato importante. La zona vascular foveal puede variar entre paciente y paciente e incluso puede variar intrapaciente, o sea, yo le puedo ver a un paciente hacer un OCTA hoy, se lo hago dentro de 3 meses y la zona vascular foveal también puede estar alterada. En el plexo profundo, ¿para qué nos sirve? Para ver el tema de los quistes, que lo vamos a ver como ausencias vasculares. Y hay ciertas características que me indican que el paciente va a responder menos a un antiangiogénico en el OCTA, como por ejemplo la presencia de muchos microaneurismas, que con el OCTA los podemos ver, el aumento de la zona avascular foveal, y menos flujo en el plexo profundo. ¿Qué nos indica menos flujo a nivel del plexo profundo? Que hay una disrupción de la plexiforma externa. Uno podría pensar que ese paciente tiene una disociación o una desorganización de las capas internas de la retina. Con respecto a los plexos, que el otro día Emma me preguntaba, depende del aparato que tengas, hay aparatos que tienen plexo superficial, intermedio y profundo, y hay algunas otras tecnologías que solamente tienen el plexo profundo y el plexo superficial. La óptica adaptativa. La óptica adaptativa lo que hace básicamente trata de medir y eliminar las aberraciones. Las aberraciones, cuando hablamos de aberraciones, hablamos de catarata, de pupila chica, de todo tipo de alteración que te pueda llegar a influir en la toma de la imagen. Sabemos que todas estas cosas limitan la calidad de la visualización del fondo de ojo. Entonces, la óptica adaptativa es un software que se puede agregar a los diferentes tomógrafos, que lo que hace es permitir la visualización de los conos y los bastones. Esto parece medio inteligencia artificial, que para mí de hecho es un poco de inteligencia artificial, pero creo que esto está bueno. Hace unos años que se viene hablando de esto. Andrés Romano de Brasil habla mucho siempre de la óptica adaptativa, y esto lo que hace es evaluar el espacio entre los fotorreceptores. Con la óptica adaptativa podemos ver específicamente la densidad celular, podemos ver la regularidad de las células. En el caso que el paciente tenga exudados duros, deberíamos ver un patrón de reflexión heterogénea. Los quistes se ven medios borrosos, con un halo hiporreflectivo, y el aumento en los espacios de los conos me indican que ese paciente tiene una peor severidad, o que el cuadro del paciente ese es mayor que en otro paciente. A modo de resumen, lo que decía el review, una imagen dice más que 1000 palabras. El advenimiento de las imágenes le permite 3 cosas al oftalmólogo. Primero, deducir un poco el mecanismo de la enfermedad en sí. Monitorear, por supuesto, la progresión de la enfermedad con el tema del mapa volumétrico y todo lo que vimos. El control del tratamiento también nos ayuda a ver qué tipo de tratamiento le vamos a hacer, porque no es lo mismo uno que tiene un síndrome de interfase que no. La importancia de detectar los biomarcadores. No sé si ahora estamos en este estadio, pero yo creo que dentro de un tiempo, un poco lo que se viene es decir, ok, este paciente que inicialmente en la primera visita tiene estas características tomográficas, yo podría decir que podría empezar un tratamiento con corticoides porque va a responder mejor a aquel paciente que lo arranco con el antiangiogénico y después lo roto a los corticoides. Ese es un punto de vista de Gaby, no del review. Y por supuesto, siempre es importante el uso multimodal. Para todas las patologías,
en diabetes sobre todo el uso de la multimodalidad es lo que le va. Rapidito, rapidito, al pie. Excelente, Gaby. Perfecto. Bueno. Gaby, ¿te puedo pedir para ver la diapo de Adaptive Optic? ¿Qué dice al final? Ah, ¿Cómo? Perdón, Charlie, yo te escucho poquito. sí, disculpa, Ahí está, ahí está, ahí está. se me quedó el micrófono abajo. Quería ver Sí. el último punto que habías puesto acá, del aumento de los espacios y los conos, Ujú. peor grado de severidad. Sí, eso es lo que marcaba el review. Yo la verdad es que no tengo experiencia con la óptica adaptativa. Vi algunas clases de Andrés Romano, como te digo, que para mí era todo medio inteligencia, todo inteligencia artificial y era como re futurista. Pero la idea de la óptica adaptativa es que uno puede evaluar específicamente los conos, el estado de los conos y los bastones. Yo creo que es algo que pueda aportar, sobre todo más allá de edema macular diabético, en todas las enfermedades degenerativas. Yo creo que puede aportar un montón. ¿Les puedo mostrar Pero la algo? verdad, sí, obvio. ¿Sabés que Pará, dejo de cuando compartir. fui a una charla del Vasco Palmer, había una persona que empezó a hablar del tema y a mí me pareció como muy loco porque yo no había escuchado nada tampoco. Y después lo escuché a Fernando Arévalo hablar del tema y me puse a investigar y me pareció como muy loco porque era como, Nati siempre habla de la confocal de córnea y yo decía, qué bueno que está lo otro porque tiene un poder de precisión tan bueno. Y nosotros tenemos el Angio CT de Optoview y para mí toma buenas imágenes. Yo soy como más partidario de los CT, a mí me gusta mucho, yo soy muy amigo del equipo. Y yo tenía la obsesión de tener las fotos que tenían ellos, ¿viste? Entonces siempre cuando veo una foto en algún oftalmólogo o algo, voy a buscar cómo la hacen. Siempre tengo esa gana de tener mi foto también de algún caso u otro. Y yo quería la foto esa del Adaptive Optic y cuando estábamos ahí comiendo, yo le iba a Nati, che, yo ya sé cómo creo que tengo que hacer la foto. Y mira cómo, ¿les puedo mostrar unas diapos que armé? Sí, creo que está para compartir. Dame un segundito. Yo venía haciendo la presentación que vos me invitaste, Gaby, de OCT, para el CAO, y dame un segundo. Y cuando empecé a jugar un poco con las imágenes en faz de los OCT, que vienen a ser como las imágenes topográficas, siempre estaba la cuestión que hablaban de lo de la segmentación, que era importante, y yo no sabía qué límite había para segmentar. Que la segmentación viene a ser que si uno pone el B-scan del OCT, uno puede acercar dos límites, uno superior y uno inferior, y lo puede acercar casi a una micra de distancia entre un extremo y el otro. Entonces, cuando uno excursiona a través de la coroide y de la retina, te va dando imágenes de ese espesor. Yo escuchaba mucho en las charlas que decían que cuanto mejor la segmentación, mejor la calidad de la imagen, pero que había que tener cuidado porque estás quitando información, entonces depende de lo que estés estudiando. Y lo escuchaba mucho porque tiene que ver con las neovascularizaciones coroidales, con todo el síndrome de Parkinson coroideo, que si vos quitas espacio en la segmentación, estás quitando información. Yo dije, che, ¿cuánto mide cada una de las capas externas de la retina para ver qué información tengo? Y mira, voy a compartir un poquito las diapos que armé de ese tema. Y acá hablo yo de la parte de la retina externa, en donde tenemos la membrana limitante externa, la mioide, la elipsoide, la zona de interdigitación y como el complejo externo. Che, disculpen que estoy ahogado. Y Pasa un mate. sí. Le pasamos un mate. Y acá yo hice esta diapo como mostrando un poco la membrana limitante externa, del segmento interno que se muestra ahí, la parte mioide que son las organelas intracelulares, la parte del elipsoide que es hiperreflectiva que son las mitocondrias de ese segmento interno, y del segmento externo la interdigitación que viene a ser como hiporreflectiva. Y cuando lo hice después con el enfaz que le digo, que es esto que ven en el video acá, es una línea muy finita, después le voy a mostrar otra imagen, tiene una distancia entre un segmento y otro
de 3 micrómetros. Entonces yo lo voy haciendo excursionar, como se ve en el video. Este soy yo, este ojo es mío. Entonces yo corto la retina por acá donde está la línea celeste que les marco y estoy en la capa nuclear externa. Después acá muestro la membrana limitante externa, la zona mioide. Esta zona que queda acá irregular en el centro hiperreflectiva es porque yo tengo una depresión ahí que me hace que me aparezca la membrana elipsoide que está por abajo, ¿ven? Y acá en el claro, y acá en el elipsoide vuelve a estar hiperreflectiva. Entonces, lo que realmente veo en las líneas del B-scan están en el ENFAS. Son cortes topográficos a ese nivel. Y lo que descubrimos es que entre la mioide y la elipsoide, todos los pacientes sanos tenemos esta huella retinal que yo le llamé, porque era como una huella digital, pero como era de la retina, es retinal, no es digital. Y realmente que se generan esas improntas entre una capa y la otra. ¿Ves que si yo paso ahí, estoy entre la mioide y entre el elipsoide y se dan esos espacios? Y después hice lo mismo en el epitelio pigmentario, ¿ves? El fagosoma. Estos esquemas nos hace una dibujante y el epitelio pigmentario, como es mucho más finito, es más complejo dividirlo, pero también, aunque sea muy poca la distancia, hay un cambio de hiperreflectividad a hipo y luego a hiper de vuelta por las mitocondrias. Y para mí algo que va a estar muy bueno a futuro es estudiar la membrana de Bruch, porque yo creo que ahí se generan muchos cambios que van a ser como muy sutiles al comienzo de la cuestión. Esta obsesión comenzó en un momento en donde yo iba documentando a algunos pacientes y miren lo que noté en un paciente que tiene diagnóstico de distrofia de conos. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una segmentación de la retina externa, de este borde superior a este borde inferior, y se ve así la segmentación preestablecida. Y acá pongo cómo se distribuyen los conos en un ojo y otro. ¿Cómo se hace la distribución de los conos? ¿Cómo? Mirá, la distribución de los conos, dependiendo cada uno de la longitud de onda a los que estimulan, en el centro de la fóveola tenés los rojos y los verdes. Claro, pero ¿cómo lo ves en el paciente que estás viendo vos? Ah, no, yo te lo comento. No, eso es un gráfico. Ah, es teórico. Ah, es teórico, es teórico. Esto es teórico, pero ¿sabés qué tiene mucho de valioso? Porque cuando uno discrimina alguna distrofia de retina, hay algunos protocolos de electroretinograma que se hacen que estimulan solamente el centro, porque si vos tenés una respuesta positiva, es porque tenés una deficiencia de los S, del enhance S, que son de estos que están por fuera. Entonces, realmente los que están bien son los M y los L, los rojos y los verdes. Entonces, saber esta distribución viene bien desde lo teórico para entender por qué el electroretinograma tiene ese protocolo para los S. Claro. El ERG multifocal es el que evalúa la mácula bien. Claro, sí, claro. Más de la mácula. Y después fíjate que